Buenaventura. El Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura Medellín les da la bienvenida a la Cátedra Abierta Institucional, donde a través de la interdisciplinariedad de las ciencias se desarrollarán temas de interés para la comunidad académica, inspirados en el humanismo franciscano. Cátedra Abierta, un espacio para la formación, la reflexión y la discusión, con calidad humana y profesional. Bienvenidos. Somos Universidad de San Buenaventura. Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos estudiantes. Gracias por haber llegado a este espacio de cátedra abierta. Nos alegra mucho su presencia, su palabra y su disposición para poder compartir la temática del día de hoy. Bueno, en esta oportunidad nos acompañan, permítanme un momento, yo las presento. Margarita Jaramillo Ciro. Ella es ingeniera ambiental, magíster en ingeniería urbana y doctora, y es la directora de ingeniería ambiental de la Universidad de San Buenaventura. Y nos acompaña también Catalina Vélez Monsalve, es ingeniera sanitaria y magíster en ingeniería ambiental. Bienvenidas, gracias por estar, gracias por haber aceptado esta invitación. Nos alegra mucho tenerlas aquí y esperamos que este espacio sea de provecho para todos. Margarita, Catalina, bien llegadas a este espacio de Cátedra Abierta. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, profesor Luis Fernando. Gracias por este espacio. Creo que eso es una oportunidad para el programa de ingeniería ambiental presentar algunos de los elementos, pues, que si bien son técnicos, hacen parte de nuestro quehacer y de una de las líneas de investigación que tenemos más fortalecidos en el programa. Muchas gracias a todos. Catalina está por ahí, porque se presente. Hola, Bueno, querida. no. eh, Muchas gracias por invitarnos a este espacio. Como dice Margarita, digamos que es un espacio para que podamos ver, digamos, en qué se viene trabajando en temáticas de calidad del aire, en temáticas asociadas pues como a lo que es el monitoreo de esa contaminación ambiental y como dice Margarita, pues es una oportunidad también de mostrar lo que venimos haciendo en el programa, una línea de investigación que ha ido creciendo y que digamos está muy acorde con todas las problemáticas de calidad del aire que se vienen evidenciando en los últimos años. Entonces, nada, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Muchas gracias a ustedes. El tema que ellas nos van a compartir en este espacio de Cátedra Abierta lo han titulado Tecnologías innovadoras para medir y monitorear la calidad del aire. Bienvenidas. Adelante con su presentación. Activa el micrófono, Margarita. ¿Me confirmas, profe, si ya están viendo la presentación? Claro que sí, Listo. perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, gracias por la introducción. Tenemos entonces el tema principal pues, que nos trae a esta cátedra abierta y es el tema ambiental. El tema ambiental es un tema que independiente de la carrera, independiente de la temática que estemos trabajando cada uno, incluso desde el lugar en donde vivamos, nos interesa. ¿Por qué? Porque el principal problema de la humanidad es el problema medioambiental. En ese momento, el cambio global, que ya ni siquiera lo llamamos el cambio climático, sino el cambio global, es el problema más grande que tiene la humanidad porque la falta de recursos nos está limitando. Tenemos, por supuesto, pues grandes problemas de residuos sólidos, problemas de calidad del aire, problemas específicamente con nuestras fuentes hídricas, y estas grandes problemáticas globales están afectando muchísimo y por supuesto son, además de los humanos, los principales afectados es todos los recursos de fauna y flora. Esto pues acompañado a todas las problemáticas que hay de deforestación. Nuestro tema es calidad del aire, pero quería comentarles esto porque recuerden que independiente de cualquiera de en donde estemos, todas las actividades que nosotros realizamos nos afectan el planeta.
La contaminación ambiental urbana es uno de los principales problemas, como les acabo de comentar, y tiene mucho que ver con la forma en cómo estamos distribuidos. Nosotros estamos concentrados en ciudades, la gran mayoría de la población, y esto claramente acompañado de la situación, pues las condiciones topográficas, las características de industria y de tipo de estrategias de parque automotor que tengan las ciudades, hacen que, por supuesto, hayan unas ciudades más contaminadas que otras. Sin embargo, esto es muy complejo porque para la salud humana hay un grave riesgo medioambiental. Nosotros decimos, sí, aquí estamos, aquí vivimos, la gente, en algunas ocasiones uno puede decir, pues en las charlas de diario, no, es que la gente ahora vive menos, eso debe ser la contaminación, debe ser, o debe ser la alimentación, y claramente hay muchísimos estudios que indican el grave riesgo que tenemos para la salud humana por estar viviendo en esas condiciones. La situación es que incluso hay muchos de esos contaminantes que no están, o sea, que estamos incluso apenas aprendiendo qué está pasando en los seres vivos en relación con esos contaminantes. La OMS proyecta que hay casi 13 millones de muertes al año por la contaminación, y de esos 1,3 millones específicamente por la contaminación urbana. Entonces, pues este tema es un tema que nos interesa a todos. Y específicamente en las condiciones urbanas de nuestra ciudad tiene mucho que ver el hecho de que seamos un cañón estrecho. Somos Valle de Aburrá, pero claramente tenemos montañas al lado y lado, que generan unas condiciones topográficas muy particulares que hacen que obviamente nuestro problema se intensifique muchísimo más. De este tema físico-químico les comentará un poco más la profesora Catalina. Bueno, como lo comentaba la profe Margarita, digamos que en estos momentos estamos evidenciando una creciente problemática asociada a la contaminación atmosférica. Digamos que es necesario también reconocer en esas problemáticas de contaminación atmosférica cuáles son esas principales fuentes, ¿cierto? Porque no, digamos que lo que clasifica a un contaminante o que una sustancia se convierta en algo contaminante es en relación a sus procesos de acumulación en la atmósfera, ¿cierto? De manera natural, es necesario reconocer que hay ciertos contaminantes que están presentes en la atmósfera y que, digamos, en unas concentraciones o cantidades en las cuales la atmósfera sea capaz, em, digamos, de degradarlos y de mantenerlos en unos niveles eh, que no son perjudiciales para la salud de las personas, ahí digamos que se mantienen en esos valores que ya son, digamos, establecidos. Sin embargo, se considera entonces que un contaminante atmosférico ya inicia a ser un contaminante cuando se generan procesos de acumulación de ese contaminante que incrementan las concentraciones, ¿cierto? En este sentido, entonces, tenemos que las fuentes de emisión de contaminantes pueden ser tanto naturales como antropogénicas. Dentro de las fuentes naturales, entonces tenemos algo como, por ejemplo, son los incendios forestales, lo que es los rayos incluso. En tormentas, digamos que eso genera que se produzca la energía suficiente para generar partículas de nitrógeno, compuestos de nitrógeno que pueden ser, digamos, precursores de material particulado. También incluso nuestra respiración, nuestros procesos de respiración generan, digamos, algunos contaminantes y lo que en realidad hace pues que se cataloguen como contaminantes es precisamente esa acumulación. Adicional a eso, pues entonces también se tienen unas fuentes de contaminación que son antropogénicas, que ya digamos están más derivadas de lo que es nuestras actividades propias, como por ejemplo las industrias que se tienen asentadas para desarrollar diferentes tipos de productos y de insumos que ya por nuestras dinámicas de vida, digamos que son necesarios. También entonces procesos de explotación minera, en los cuales generalmente se dan procesos de resuspensión de material particulado en caso de que sean canteras y en caso de que sean, digamos, por ejemplo, procesos de, no sé, de beneficio de oro, se generan otros contaminantes, pues depende del tipo de explotación minera que se esté dando, se generan esos tipos de contaminantes. Además de eso, también entonces se tienen lo que son las categorías de fuentes móviles, que digamos que son fuentes de emisión asociadas al escape de gases en vehículos y en relación con eso, digamos que se tienen esos niveles.
En la parte de abajo, lo que estamos viendo es una tabla en la cual puede evidenciarse que digamos que a pesar de que se están generando esos procesos de acumulación, no toda la contaminación que se está evidenciando es proveniente digamos, fuentes antropogénicas, ¿cierto? Se tiene establecido que a nivel pues como mundial o a nivel pues como una tasa promedio, el 88.7% de las partículas se emiten de procesos naturales, ¿cierto? Entonces pueden ser por erosión de zonas en las cuales de pronto no se tiene una capa vegetal que evite esos procesos de erosión, por procesos de incendios, por también procesos de erosión eólica, como por ejemplo en los desiertos. Entonces, no toda la contaminación, digamos que viene de fuentes antropogénicas, sin embargo, nuestras actividades propias han hecho que se generen esos procesos de acumulación y que digamos que a nivel de lo que es ese reciclaje que se da de algunos compuestos en la atmósfera no pueda darse pues como o ese balance no pueda darse de la manera como se daba anteriormente, ¿cierto? Y se generen precisamente esos procesos de acumulación. En este sentido, entonces, esa contaminación atmosférica tiene diversos efectos, pues tiene efectos en la economía, tiene efectos en el ambiente y digamos que principalmente los más preocupantes son en la salud de las personas. En este sentido, entonces, las vías respiratorias son el principal canal de acceso de estos contaminantes al cuerpo humano y dependiendo del tipo de contaminante y del tamaño que tenga este contaminante va a llegar a unas zonas diferentes del cuerpo humano. Digamos que entre más pequeñas sean, por ejemplo, si estamos hablando del caso de partículas más profundo o a diferentes lugares de los pulmones van a poder acceder y generan diferentes tipos de afecciones en relación pues como con ese tipo de contaminante y de características cuando ingresan a las vías respiratorias. En este sentido, entonces, diferentes estudios epidemiológicos han encontrado que más de 7 millones de muertes prematuras pueden ser atribuibles a contaminación del aire y también se han establecido en relación a esos estudios epidemiológicos ciertos contaminantes que si bien no son los únicos contaminantes del aire que se tienen definidos, estos contaminantes es necesario monitorearlos porque ya se ha comprobado sus efectos que tienen en la salud de las personas. Estos contaminantes, digamos que son los denominados contaminantes criterio, que son los que pueden observarse en esta tabla, el monóxido de carbono, material particulado ozono, dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, y dependiendo de sus concentraciones van a generar unas afectaciones en la salud de las personas que van desde enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares e incluso pues la muerte en algunas ocasiones. En ese sentido, entonces, digamos que se hace evidente lo que es el monitoreo de estos contaminantes en el aire, teniendo en cuenta que siempre los datos van a ser, digamos, un insumo principal para la toma de decisiones, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta que son estos contaminantes los que ya se tienen reconocidos como con efectos en la salud de las personas, es necesario determinar sus concentraciones y asimismo determinar estrategias que permitan reducir esos niveles de contaminación en el aire en función de esas concentraciones que se están midiendo, ¿cierto? Para esto, digamos que se utilizan diferentes equipos, algunos con unas tecnologías más avanzadas, otros de pronto con tecnologías que aún, digamos, pueden ser semiautomáticas o manuales, pero digamos que las características principales que tienen, por ejemplo, este monitoreo que se hace en redes de monitoreo de calidad del aire para la toma de decisiones, están muy orientados a lo que es el ensamblaje de equipos que tengan ciertas características y que estén aprobados por la EPA para, digamos, ser utilizados como, como fuentes de información en esa toma de en esa toma de decisiones en relación con la calidad del aire y también con fines de comparación de la norma que digamos que es la que establece los límites en los cuales deben permanecer esos contaminantes. Además, entonces, de estas, digamos, redes de monitoreo de la calidad del aire, que aquí en el Valle de Aburrá, digamos que tenemos una red de monitoreo que es bastante robusta, es necesario, o digamos que se han venido considerando en las últimas décadas algunos instrumentos adicionales que, digamos, pueden servir de manera indicativa
para poder obtener comportamientos de lo que es la calidad del aire en algunas zonas sin necesidad de pronto de hacer uso o no sin necesidad para complementar la información que se obtiene en estas redes de monitoreo de la calidad del aire, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se ha ido avanzando y se han identificado, se han desarrollado diferentes tipos de insumos para hacer esa medición de la calidad del aire y que permitan también el conocimiento de cómo es esa calidad del aire y la toma de decisiones a pesar pues de que sea un dato indicativo, ¿cierto? Digamos que estos equipos de monitoreo de la calidad del aire que ya se tienen establecidos en redes de monitoreo de la calidad del aire son fundamentales para definir bajo qué concentraciones está, digamos, expuesta la población que está sentada en ciertos territorios. Entonces, por ejemplo, aquí en el Valle de Aburrá se utiliza un indicador que, digamos, es muy importante, que es el índice de calidad del aire. Ese índice de calidad del aire da cuenta de bajo ciertas concentraciones de calidad del aire, cómo puede categorizarse esa calidad del aire y qué efectos se tienen en la salud de las personas en relación con el valor de ese índice, ¿cierto? Entonces, digamos que dependiendo de la concentración puede darse una categoría de contaminación atmosférica que va desde buena hasta muy dañina para la salud de las personas, o es decir, riesgo hasta muy dañina, y da cuenta digamos, de esos niveles de exposición máximos también que se deben mantener en los centros urbanos o que se debe procurar que no se superen en esos centros urbanos, ¿cierto? Bueno, digamos que además entonces de tener esos insumos para el reconocimiento, la comparación con la norma, para establecer índices de calidad del aire, se hace necesario pues también el conocimiento, así sea pues como de concentraciones indicativas que permitan establecer cómo es la calidad del aire en en diferentes zonas, y en ese sentido, pues en los últimos años se han desarrollado algunas tecnologías basadas en la instrumentación que permiten tener conocimiento de cómo es el comportamiento de la calidad del aire, digamos que también pasando la barrera de ciertas limitaciones que tienen los equipos convencionales. Por ejemplo, los equipos convencionales son equipos que están fijos, que digamos tienen una altura establecida, por ejemplo, para la toma de muestra y para la determinación de las concentraciones de los contaminantes, y muchas de esas características que tienen esos equipos de medición que digamos ya están avalados para hacer monitoreo en redes de calidad del aire y comparar con la norma, digamos que pueden superarse esas limitaciones con algunas de estas tecnologías que vamos a ver. Entonces, la primera de ellas son los sensores de bajo costo. Los sensores de bajo costo, digamos que han sido o están representando una alternativa para lo que es la estimación de las concentraciones de ciertos contaminantes. Digamos que estas redes de monitoreo con sensores de bajo costo permiten masificar lo que es, digamos, la concentración en diferentes puntos, permiten obtener información en tiempo real y digamos que a nivel espacial, con mayor resolución, pues con una mayor cantidad de puntos, y digamos que eso permite establecer tendencias, patrones de contaminación atmosférica, y esto es muy útil al momento pues como de establecer cuáles son, por ejemplo, zonas críticas, y si no se tiene de pronto el establecimiento de una estación de calidad del aire que se encuentre aprobada por la EPA, pues esto también es un instrumento indicativo que permite establecer, por ejemplo, en cuáles zonas hay mayor contaminación del aire y en cuáles no. Digamos que también otra de las ventajas que ofrecen estos sensores de bajo costo es el tema de apropiación de la ciudadanía y el conocimiento que esto da también a los ciudadanos. Por ejemplo, uno, pues y ahí la imagen que estamos viendo es de la red que se tiene establecida en estos momentos de sensores de bajo costo del CIATA. Digamos que esto es la red de ciudadanos científicos, y alrededor de toda esta instrumentación y de todo este despliegue de sensores de bajo costo se involucran las comunidades pueden, digamos, tener un contexto más claro de lo que es la contaminación atmosférica, digamos, cómo se monitorea, qué contaminantes son, y pueden, digamos, tener una nube, que son estas que está manejando el CIATA,
en su casa para mirar cómo está la calidad del aire, cómo varía esa calidad del aire en el día. Entonces, digamos que también un tema de no solo monitorear, sino de la apropiación social es algo que ayuda mucho también pues como en la toma de decisiones y en el establecimiento pues como de ciertas estrategias para disminuir la calidad del aire, disminuir las concentraciones de contaminantes en el aire. Bueno, digamos que estas redes de sensores de bajo costo, los sensores de bajo costo, tienen, digamos, ciertas ventajas. Lo primero es que son muy, en relación a lo que es el costo, en comparación con una estación que, digamos, esté avalada por la EPA, son mucho más económicas, se puede tener mayor densidad de datos, se pueden ubicar en diferentes puntos, son de fácil instalación, digamos que casi que solamente debe tenerse, una vez se desarrolle el prototipo, solo debe tenerse pues como una conexión a electricidad para que puedan funcionar, se pueden monitorizar en tiempo real, si ustedes ingresan por ejemplo a la página del CIATA pueden ver datos reportados en tiempo real de estas nubes y también como les comentaba promueven esa participación ciudadana para que digamos las personas puedan tener un contexto más, pues como más general de qué es esa contaminación atmosférica que se viene evidenciando. Bueno, también entonces de otro lado tenemos también lo que son las herramientas de teledetección en tierra. Entonces estas herramientas de teledetección en tierra permiten determinar y cuantificar algunos indicios de cómo es la concentración de algunos contaminantes. Esto es debido a que la gran mayoría de los gases poseen unas bandas, digamos, de emisión. Esto, digamos, que se puede considerar una firma espectral y digamos que si se pasa unas de luz por estos gases, esto, digamos, que tiene una disminución en lo que es esa intensidad y se tiene pues también como una absorción y esto digamos que permite cuantificar cuánto es en relación a la concentración o cuánto es esa concentración de algunos contaminantes, ¿cierto? Estas herramientas de teledetección se han estado, digamos, investigando mucho en los últimos años y se están utilizando principalmente para lo que es la determinación de emisiones asociadas, por ejemplo, a fuentes móviles, ¿cierto? Entonces, estas herramientas de teledetección, ya aquí estamos viendo un ejemplo, se instalan, pueden ser a nivel del suelo o también en estructuras en las cuales, digamos, pueden tener ese funcionamiento y se puede enviar pues como ese haz de luz para mirar qué tanta transmitancia, digamos, o qué tanta intensidad óptica es la que, digamos, es absorbida por esa muestra de gas contaminante. Y esto todo tiene fundamento en lo que es la ley de Lambert y Beer, que relaciona pues como esa transmitancia espectral de la muestra del gas cuando atraviesa pues precisamente esa muestra del gas, ¿cierto? Cómo es esa intensidad incidente en relación con la concentración. Estas herramientas de teledetección en tierra se han utilizado en diferentes proyectos. Por ejemplo, uno de ellos es el proyecto Coretra, que digamos fue desarrollado en Madrid. En este proyecto se desplegaron casi 28 o más de 28 herramientas de teledetección y con esto se logró obtener registros de más de 194.000 vehículos en relación con lo que es la concentración de los contaminantes y esto digamos que es un gran avance en relación precisamente con esa cuantificación de las emisiones asociadas a fuentes móviles, que en general se hace con factores de emisión que ya están establecidos y con datos de tráfico vehicular, pero esto permite, digamos, tener una aproximación más real, por ejemplo, con ciertas condiciones locales que se tengan establecidas. También entonces esas herramientas de teledetección se establecen en plataformas satelitales. El principio, digamos, de funcionamiento sigue siendo el mismo y esas mediciones satelitales se basan en el hecho de que las partículas en suspensión cambian en la forma en la que la atmósfera refleja y absorbe esa luz
visible e infrarroja. En este sentido, entonces, digamos que la NASA tiene diversos satélites en los cuales, digamos, se evalúa cómo es esa profundidad óptica del aerosol y en relación con eso se puede determinar, por ejemplo, la concentración de aerosoles que están en la atmósfera, ¿cierto? Como les comentaba, el parámetro más común que se obtiene es ese espesor del aerosol y entonces lo que podemos ver es que mientras más alto sea ese valor de profundidad óptica del aerosol, mayor es la concentración de los aerosoles que se tienen en el área de estudio en la cual se esté realizando el estudio. Digamos que esas determinaciones o esas estimaciones de cómo es esa profundidad óptica del aerosol permite establecer tendencias temporales, puede, digamos, establecerse cómo es esa variación de la concentración por ejemplo, el PM10 o de los aerosoles en diferentes épocas del año, en épocas en las cuales, digamos, estamos en verano, invierno, o también cómo es esa variación a lo largo del día, en diferentes momentos en los cuales las actividades de las personas tienen unas dinámicas y eso, digamos, que puede observarse en lo que son esas estimaciones de la profundidad óptica del aerosol. También entonces se tiene lo que son sensores móviles y plataformas de vehículos. Digamos que esto permite obtener información que es muy valiosa en relación a cómo es el comportamiento de los contaminantes en diferentes puntos. Entonces, sensores móviles que pueden estar montados en vehículos, en drones o en bicicletas, son, digamos, una buena base para la recopilación de datos de calidad del aire y digamos que en relación con esto puede obtenerse una gran variedad de datos en tiempo real en diferentes ubicaciones que permiten tener un conocimiento más claro de cómo es esa variación de las concentraciones de algunos contaminantes, ¿cierto? Digamos, estos sensores móviles ofrecen ciertas ventajas también como es recopilar datos en base a desplazamientos o en rutas prefijadas para de pronto obtener las emisiones asociadas a diferentes vías. Se puede complementar información que recogen las redes de calidad del aire que están fijas. Eh, por ejemplo, en casos en los cuales no se tienen registros también son importantes para establecer información en relación con las emisiones. Se puede ampliar esa cobertura de monitorización con un menor costo, porque básicamente pues también es un sensor de bajo costo solamente que está encima de un vehículo que permite movilizarlo de una manera adecuada y se pueden también detectar puntos o zonas en las cuales las concentraciones de los contaminantes son mayores o menores, se pueden establecer patrones de contaminación. Adicional a eso, digamos que también se puede equipar con diferentes tipos de sensores. Entonces aquí estoy mencionando pues como algunos de los tipos de sensores que se pueden utilizar, pero también se pueden obtener datos, por ejemplo, de parámetros ambientales como lo son temperatura, humedad en diferentes puntos y digamos que esto condiciona mucho también cómo son las dinámicas asociadas a lo que es la dispersión de los contaminantes. Entonces también permiten obtener ese tipo de información. Esos sensores móviles no solo tienen que utilizarse pues también como en vehículos, sino que también se utilizan en drones. Y digamos que con los drones ahí se tiene pues también como un conocimiento más profundo de cómo es esa dinámica de dispersión de los contaminantes porque permiten establecer cómo es el comportamiento de diferentes parámetros ambientales y de la concentración de los contaminantes a diferentes alturas. Y digamos que en ciudades altamente em, con altas asentamiento de personas, ¿cierto? Y con unas dinámicas de contaminación del aire, los fenómenos de estabilidad atmosférica son muy importantes para lo que es el entendimiento de cómo es la dispersión de los contaminantes. En ese sentido, entonces se pueden evaluar con drones cómo son esos fenómenos de estabilidad atmosférica y también cómo se dispersan los contaminantes a diferentes alturas, en diferentes épocas del año y digamos que se puede obtener mucha información respecto a eso. Se pueden monitorizar áreas que son muy extensas, se puede, digamos, definir diferentes grillas en las cuales, digamos, el dron va a tener una trayectoria, ¿cierto?
y en relación con esa trayectoria establecer diferentes puntos de contaminación, cómo varía, por ejemplo, la concentración de ciertos contaminantes si yo me acerco a una vía o si me alejo de la vía, si yo me acerco a un centro poblado o si me alejo de él. Y también en relación a lo que es la dispersión de las plumas de contaminantes, ayuda pues como mucho a conocer y a verificar datos, a validar datos de modelos de emisión en los cuales se haya modelado pues cómo va a ser el comportamiento de esas plumas de emisión. Esto es un poco pues de lo que les hablaba del comportamiento de esas plumas de emisión. Puede medirse, digamos, cómo es la concentración inmediatamente se tiene un punto de descarga de contaminación. Entonces puede mirarse cómo es esa determinación de las concentraciones si yo, digamos, voy ascendiendo en ciertas alturas, si me voy alejando en dirección, por ejemplo, de los vientos predominantes en esa zona, cómo se da esa dispersión de esa pluma contaminante. Entonces también a nivel de lo que es validación, por ejemplo, de modelos de emisión y de dispersión de los contaminantes, es una herramienta que provee muchísima información. El uso, pues este uso de drones también es ideal para tomar muestras en áreas de gran tamaño, se puede utilizar en canteras, en minas abiertas, en calles, en plazas, en zonas verdes, digamos que tiene la cantidad de aplicaciones en relación a cualquier, digamos, em, dinámica que se quiera estudiar y en relación a diferentes fuentes de emisión. Eh, Ya, entonces, bueno, estos, para finalizar, estos sensores móviles y plataformas de vehículos son herramientas muy valiosas para el monitoreo de la calidad del aire y especialmente pues cuando se utilizan de manera complementaria con instrumentos de calidad del aire que son más precisos y en aplicaciones donde de pronto la accesibilidad y la movilidad son fundamentales. Vamos a ver entonces que existen otras estrategias de medición de la calidad del aire que las va a explicar mi compañera Margarita. Bueno, muchas gracias, Catalina. Bueno, entonces ahora les voy a contar un poco de otras alternativas muy diferentes, pero son complementarias, en las cuales es una de las líneas de investigación más fuertes del programa de ingeniería ambiental. Esas estrategias se llaman bioindicación y biomonitoreo. La bioindicación y el biomonitoreo, pues y son las mismas, el mismo paquete de estrategias, solamente que las estrategias de biomonitoreo son en el tiempo y las de bioindicación son elementos puntuales que se trabajan. Yo puedo prácticamente utilizar casi todos los grupos biológicos para poder hacer monitoreo. ¿Y esto por qué es importante? Porque si bien todas estas estrategias, tanto las que están validadas y estas nuevas estrategias complementarias que nos presentó Catalina, son sumamente vitales e importantes porque necesitamos elementos que sean concretos y que sean datos válidos, es muy importante saber qué le está pasando a los organismos vivos, ¿ok? Porque es que esto no se monitorea simplemente porque nos interese saber la salud del planeta, nos interesa porque además de la salud ambiente, de la salud del planeta, de la salud ambiental, existen comunidades, tanto de fauna, flora y personas que están siendo afectadas por la contaminación. Entonces, en ese orden de ideas, los organismos podemos bioacumular los compuestos, algunos de los compuestos que están en el aire, podemos presentar respuestas a esa toxicidad de manera individual o también podemos tener respuestas en los ecosistemas. ¿Qué significa eso? Yo puedo presentar, supongamos, poniendo un ejemplo pues, de un humano, que no es el caso porque nosotros no somos los mejores biomonitores, podemos presentar una respuesta, podemos enfermarnos mucho más frecuente o tener cierta frecuencia de enfermedades respiratorias que están generadas por una toxicidad que nos genera. Esto es válido específicamente para poblaciones vulnerables, como ancianos y como niños. Los adultos no somos tan buenos biomonitores. Pero también hay organismos, o pensemos en que nosotros nos veamos disminuidos como población por la afectación de la contaminación. Esto pues no se ha dado hasta el momento con los humanos, no significa que no se vaya a dar, porque si seguimos como vamos, pues las condiciones de nuestra población humana pues están cada vez siendo más afectadas. Ya vieron que había cifras concretas de cuáles son los muertos por la contaminación atmosférica, pero hay otros organismos que sí.
que disminuye claramente. Ellos antes estaban asentados en un lugar y de otro momento, pues de un momento para otro no están porque hay muchas más fuentes de contaminación, etcétera. Entonces, hay muchas respuestas que generan los organismos para esto. Vamos a hablar de algunos ejemplos con animales, que es pues, con animales importantes, como los grupos de las aves. Las aves son animales muy carismáticos, o sea, aquí en Colombia y específicamente pues en los trópicos hay muchos estudios con aves y estos han sido utilizados porque ellos están en un amplio rango de la cadena alimenticia, o sea, ellos son insectívoros, ellos son herbívoros, ellos son frugívoros, o sea, ellos comen, o sea, no que todos coman de todo, pero sí tienen un amplio rango, o sea, no son muy especializados cada grupo en diferentes tipos de alimentación. Tienen una muy buena distribución, viven mucho tiempo, pues en promedio, pero son muy sensibles a los cambios atmosféricos. Primero, viven en el aire, ¿ok? Obviamente, pues estos son animales que necesitan asentarse, hacer los nidos y demás, pero su matriz es el aire. Entonces, en ese orden de ideas se han hecho muchísimos estudios enfocados en cómo almacenan ellos los contaminantes que se bioacumulan en las plumas, en hígado, en riñones y en pulmones. Incluso hay estudios que son pues muy simples, pero que han mostrado, por ejemplo, estas aves que se encuentran acá, son aves de museo. Antes era muy común pues que los estudiosos de los organismos vivos pudieran colectar muy fácilmente. Entonces hay grandes colecciones muy antiguas de aves en museos específicamente, y miren, por ejemplo, la diferencia de 1906 a 1996, en donde no habían reglamentaciones, estábamos todavía en el auge de las grandes industrias y pues muchos años después, con reglamentación, ¿qué ha pasado? Aves que no son grises, ya serán blancas, pero están literalmente grises por la contaminación. Y esto, pues una cosa visual, pero hay contaminantes que no podemos determinar en los organismos. Un gas, por ejemplo. El gas se respiró, hizo un daño en las células, en donde fue, en un órgano en particular, pero no se puede monitorear. Pero hay otros compuestos que sí, por ejemplo, los metales pesados. Los metales pesados, que yo estoy segura que todos los han escuchado específicamente por la minería, especialmente la minería ilegal, por las afectaciones que tienen las personas en las zonas de ribera de los ríos, porque consumen mucho pescado. Esos compuestos, por ejemplo, nunca se eliminan porque no tenemos la capacidad, ningún organismo animal para procesarlo. Entonces se nos queda acumulado. Entonces, si a mí me miden la cantidad, soy una persona de orillas de un río donde yo como muchos pescados al año, voy a encontrar, dependiendo de la medida que crezca, una concentración pues acumulativa de eso. Esto es lo mismo con los metales pesados que estamos respirando todos. Con los insectos se han hecho trabajos muy interesantes, precisamente también pues por permanecer porque su matriz es el aire, y se han hecho estudios en muchos tejidos, pero hay unos estudios muy interesantes en el polen y en la miel. Entonces, esos estudios no, pues, no tienen que afectarse los animales, pero en los subproductos de ellos. Y se ha relacionado la distribución con diferentes contaminantes. Criterio como el material particulado, pero con otros contaminantes, y como el monóxido y el dióxido de carbono, qué pena aquí, hay un error, pero también con contaminantes tóxicos como metales pesados y con compuestos orgánicos volátiles. Las abejas, algunas avispas y las mariposas son los insectos más estudiados en esto. Por supuesto, las plantas, al estar fijas, al ser organismos sésiles que están allí, que no se mueven, ellos no tienen la opción, si están al lado de una zona industrial, al lado de una mina, en una zona urbana, son de los organismos más afectados. Por supuesto, las plantas son muy resistentes. Sin embargo, pues la gran mayoría. Sin embargo, ellos expresan algunos cambios tanto morfológicos, o sea, en sus formas, y los fisiológicos en su funcionamiento, que evidencian daños por la contaminación atmosférica. Si bien estos estudios son muy juiciosos porque una planta está todo el tiempo en condición de estrés, pues su gran mayoría de tiempo, a no ser pues que esté
pues en las condiciones óptimas, ideales, pues en una zona no intervenida. Pero piensen en el estrés que sufren permanentemente las plantas que viven en la Avenida Oriental. No decir, las plantas se estresan, sí, por supuesto. Incluso hay estudios bellísimos sobre el estrés en las plantas y en las plantas cómo se expresan a ese estrés, cómo se enfrentan a ese estrés. Sin embargo, los contaminantes y las plantas están respondiendo constantemente a eso, las dañan, destruyen específicamente las organelas que producen la clorofila, expresan zonas necróticas como por ejemplo estas manchas que se ven acá, los estomas, que son los poritos por donde la planta hace el intercambio gaseoso, disminuye y aumentan algunas sustancias que son sustancias de estrés, sustancias que son reactivas al estrés que ellos tienen, como el ácido ascórbico, cambian el pH, entre otros. El ozono es específicamente el contaminante que más afecta el ozono, es un gas. Hay otros estudios mucho más específicos que ya tienen que ver con biología molecular, en donde se hacen estudios de citotoxicidad y esos estudios pues claramente son un poco más invasivos, pero se pueden mirar la cantidad de micronúcleos que tienen las plantas, o sea, modificaciones en la célula por la contaminación. Y hay algunas plantas que son plantas pues genéticamente modificadas que se han elaborado para este fin. Entonces, estos son estudios muy interesantes porque pues es la biotecnología en el estudio, pues es una solución basada en naturaleza que me permite a mí, pues desde la biotecnología, llevar esas plantas a zonas contaminadas y verificar cuál es el efecto. Y obviamente este efecto no es lineal. Uno no puede decir, es que eso es lo que le pasa a las plantas, le pasa a los humanos. Pero son estudios que se acercan a saber cómo nos está afectando la contaminación como seres vivos. Acá les traigo otros grupos muy interesantes también de plantas y hongos que los vamos a agrupar aquí, pues y hago pues este break aquí pues en el tema, y es que se habla de las epífitas. Las epífitas son muchas cosas, es un hábito realmente, ¿ok? Tanto de plantas como hongos u organismos que viven sobre otras plantas. Las epífitas más famosas son las orquídeas, porque bueno, somos muy ricos en orquídeas, pues en Colombia pues particularmente, pues en muchas zonas tropicales, y no son parásitas, eso es muy importante. La gente cuando ve una planta creciendo sobre otra planta, muchas veces no es que la está matando, no necesariamente. Así hay plantas que son parásitas de otras y que las acaban incluso muy rápidamente, pero organismos como las orquídeas, las bromelias, los musgos en general, pues los briófitos, los líquenes, algunos cactus, ellos están viviendo simplemente sobre. Y son muy importantes porque es que literal los epífitas forman un bosque vertical. Si uno, por ejemplo, mira un bosque pues a lo largo y ancho, se ven la cantidad de árboles y herbáceas y otras que están formando un bosque, pero si yo miro hacia arriba, voy a encontrar diferentes tipos de comunidades desde la base hasta las hojas de estas epífitas. Entonces ellas, al estar en esas condiciones, al estar en esas condiciones y tan expuestos, especialmente en las copas de los árboles y en los troncos, tienen alta sensibilidad a los cambios ambientales. Hay unas que estoy seguro que ustedes las han visto porque crecen hasta pues los cables de luz, que llaman tilancias, que son, como les llaman, barbas viejas. Acá hay estudios aquí en el Valle de Aburrá muy amplios en donde, gracias a estos pequeños tricomas, como pueden ver aquí, que son unas plantas peluditas, almacenan allí muchos contaminantes que se bioacumulan, específicamente metales pesados. Entonces hay estudios muy interesantes sobre ellos. Sin embargo, hay otros organismos mucho más sensibles, como son los briófitos. Los briófitos es muy común que se conozcan como musgos, pero los musgos son solamente una parte de los briófitos, que pues, se dividen en tres grupos. Pero hablemoslo de briófitos, que es el nombre realmente utilizados para ellos. Ellos son plantas no vasculares. ¿Qué significa eso? Son plantas chiquiticas. Son plantas que no superan 1 centímetro de alto, incluso la gran mayoría corresponden a pequeños milímetros y nosotros lo encontramos siempre como tapetes. No es lama, no es moho, son plantas diminutas que
no poseen tejidos conductores, o sea, no poseen xilema y floema con las plantas grandes, que por eso tienen toda la capacidad para ascender incluso hasta muchísimos metros pues, los nutrientes del suelo, sino que absorben por sus hojas y por todo su tejido. Entonces, eso hace que sean muy sensibles, porque no es lo mismo, piensen que una planta tiene que absorber por los estomas o absorben por las raíces en el suelo, mientras que ellas están absorbiendo literal por todo su tejido o talo, como se llama. Los briófitos se caracterizan especialmente por ser, o su principal importancia ecológica es porque ellos son muy beneficiosos para el clima. En las zonas en donde haya briófitos, ellos absorben muy rápido la humedad, pero la devuelven muy lento. Entonces, generan un microclima muy saludable para diferentes entornos. Pero en esa medida también han sido muy utilizados para detectar la calidad del aire, en índices, en distribución de contaminantes a pequeña escala, incluso hasta se han hecho muchos estudios para evaluar la paleocontaminación, o sea, cómo estaba contaminado el planeta en muchísimos años, miles de años atrás, estudios de fitotoxicidad, absorción de sustancias disueltas, y el pool de contaminantes con los cuales pues ellos han sido afectados son muchos, desde contaminantes gaseosos, que no son los que se detectan, hasta los que se bioacumulan. Y pues hay proyectos muy interesantes, por esto está Musvac, por ejemplo, que es un proyecto utilizado en Europa, musgos cultivados, y miren, pues esto literal es un sedazo unido, en donde ya luego se determina qué contaminantes han absorbido ellos. Bueno, y por último, el grupo de todo lo biológico que hemos visto más sensible a los contaminantes ambientales son los líquenes. Los líquenes tienen un nombre más adecuado, que son los hongos liquenizados. Sin embargo, están aquí en el grupo de las epífitas porque ellos, la gran mayoría, son cortícolas, o sea que están creciendo sobre los troncos de los árboles. Ellos literal son un microecosistema, pero se clasifican en el reino de los hongos. En su gran mayoría en la biomasa, miren esa fotografía acá, ustedes ven como un montón de tubitos, todo ese tubito es hongo. Entonces hongo en un 95 más por ciento, y estos son dos cortes al microscopio, esto de abajo en un microscopio electrónico que se ve súper genial, y el de arriba pues es simplemente un microscopio normal, y ven una capita verde, esa capita verde son algas, todo lo demás es hongo y otros muchos microorganismos que viven con ellos, y de ese consorcio las algas son las más sensibles, son un consorcio súper exitoso porque ellos en conjunto, o sea, el hongo llega, esporula, y empieza a crecer y empieza a adherir algas, protozoos y bacterias que estén en ese ecosistema, y conforma un organismo completo. Como ustedes pueden ver, organismos completos acá. Ese organismo se identifica solamente el hongo, y todo lo demás es un mix de microorganismos que viven con él, pero él definitivamente no tiene nada con que absorber con un mecanismo activo el agua o el aire. Él vive literal del aire, las partículas que lleguen a él. Entonces, luego cuando llueve o cuando hay humedad, pues o con la humedad relativa del ambiente, empiezan a absorber y no pueden excretar nada. Entonces, en ese orden de ideas, uno puede encontrar en las mismas zonas, esas son fotografías de la misma especie, en zonas contaminadas donde están los no vitales, y en zonas no contaminadas en donde están los vitales, donde claramente uno dice, pues yo no sé de esto, pero ese bicho está más enfermo que el otro. Claramente son muy sensibles a los cambios medioambientales. Crecen en todas partes, en las rocas, en los árboles, en las hojas, en el suelo, tienen muchísimos hábitos de crecimiento y tienen muchas otras funciones medioambientales. La principal es formar suelo. Uno los ve ahí con cara de nada, puestos en una roca, están degradando esa roca y formando suelo. Algunos hacen un mimetismo súper interesante. Miren este grillito que está acá encima de este líquen. Son unos aliados de los colibríes, porque los colibríes hacen unos nidos divinos. O sea, piensen en que un nido de un colibrí es el tamaño de un dedo, del dedo gordo de la mano. Entonces es una cosa muy hermosa. Sirven de alimento para algunos animales. En la Antártida los renos se los comen en invierno cuando no hay nada más que comer, pues que no es que sean muy ricos. Y en algunos insectos, los humanos también los utilizamos. En la industria de perfumería es donde más los utilizamos. Les muestro esto pues porque es un grupo biológico que no es muy común.
Y en ese orden de ideas, ellos pueden ser utilizados como midiendo su abundancia. Si ustedes, quiero que hagan el ejercicio de pronto, si mañana cuando salgan para la universidad, miren a su alrededor, alrededor de donde viven o cercano a la universidad que estamos en el área, por ejemplo, del centro, quienes están en Salento, que están en una zona más cercana a la periferia, ¿hay o no hay? Se ven como manchitas, como ustedes las pueden ver acá, manchitas que se ven en los árboles. Mientras más haya, la zona está más limpia. Mientras menos haya, la zona está más contaminada. Por supuesto, hay que hacer un estudio, no es simplemente decir, ay, no, en ese árbol no crece nada, porque en un guayabo no crecen, por ejemplo, porque es una corteza muy lisa. Se miden los cambios morfológicos, se mide la vitalidad, y con eso se pueden sacar índices y demás, pues cosas muy interesantes. Con eso se puede medir el área que esté y eso determina cómo está la zona. Mapas donde se determinan índices de calidad del aire, complementarios a los que se hacen con herramientas. Y desde la parte físico-química se puede medir qué le está pasando. Y yo puedo medir qué le está pasando a sus membranas, qué le está pasando a los cloroplastos. Hay algunas sustancias de estrés que en ellos aumentan, por supuesto. Se puede medir qué les está pasando pues, a nivel genético y muchísimos cambios. Y por último, se puede determinar, y ahí que es donde está el pool de estudios más grandes en las últimas décadas, es qué contaminantes acumulan. Esos contaminantes se monitorean en una proporción muy, muy baja en las ciudades, porque la reglamentación no los exige. Solamente los exigen cuando estén en concentraciones que superan la norma. Pero el hecho de que se monitoree tan bajito no significa que no afecten los organismos. Entonces aquí es donde toma relevancia estos estudios, metales pesados, hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros. Esto era todo. Espero que les haya gustado la presentación de nosotras y estamos atentos a las preguntas. Profe Luis, no te escuchamos. Ahí sí. Gracias, Margarita, gracias, Catalina, por su presentación, por su palabra, por la investigación que han venido adelantando en este tema que es de vital importancia para nosotros a nivel local. Si hay dudas, preguntas o inquietudes, muchachos, este es el momento para hacerlas y así poder generar un diálogo con nuestras ponentes en este día. Parece que no. Bueno. A Margarita, a Catalina, muchas gracias por habernos regalado este espacio de cátedra abierta, habernos provocado a pensar más allá de lo que simplemente vemos y que se nos vuelve paisaje, sobre todo las implicaciones que va teniendo nuestra construcción de ciudad y de vínculo con el aire. Les agradecemos mucho su palabra, su presentación y les deseamos que tengan una buena tarde. A usted, profe, y a todas las personas que asistieron y nos escucharon. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Chao. A ustedes, muchachos, también agradecerles su presencia en este espacio de cátedra abierta. Recuerden hacer de manera correcta el formato de enlace, llénenlo de manera adecuada para que puedan hacer válida su asistencia en este espacio de cátedra abierta. Les agradecemos mucho su participación, el haber estado con nosotros compartiendo este tema. Ya con eso damos por finalizada nuestra cátedra abierta. Somos tu Universidad de San Buenaventura. Con la satisfacción de contribuir a la formación de nuestros estudiantes y promover la transformación de nuestra sociedad, llegamos al final de la Cátedra Abierta Institucional. Esta es una producción del Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Les invitamos a seguir nuestra programación en
www.usbmed.edu.co/cátedra abierta. Somos Universidad de San Buenaventura.